Felicity creyó que aquel sería el último vínculo para unir por completo sus mundos. Esperaba que Marcos sintiera la necesidad de reducir la velocidad, de estar más presente, tanto física como emocionalmente. Era una oportunidad para fortalecer su matrimonio con un compromiso más profundo. Sin embargo, Felicity notó un cambio en Marcos incluso antes de poder darle la noticia. Él estaba más distante, más propenso a llamadas telefónicas en secreto y noches fuera de casa sin explicaciones. Felicity decidió esperar el momento adecuado para contarle sobre el embarazo, quizás una noche tranquila en la que él pareciera más relajado. Los días pasaron y Marcos seguía inquieto. Canceló un viaje de fin de semana a los Hamptons, alegando asuntos urgentes de negocios. Su teléfono se iluminaba con mensajes de números desconocidos. Las cenas nocturnas se convertían en platos fríos sobre la mesa del comedor. Felicity intentó calmarse diciéndose a sí misma que Marcos solo estaba bajo presión. Después de todo, los acuerdos de millones de dólares no se cerraban solos. Pero su corazón se encogía con la creciente sospecha de que había algo más. ¿Acaso había otra mujer? Ansiosa por desahogarse, recurrió a su amiga de la infancia, Victoria Diez, una enfermera pediátrica con un corazón de oro que la conocía desde los 10 años. En una cafetería acogedora en Brooklyn, Felicity finalmente confesó que estaba embarazada, pero que tenía miedo porque sentía que su matrimonio se desmoronaba. Victoria la escuchó atentamente y le recordó que la comunicación era clave. Esa noche, Felicity tomó la decisión de contarle a Marcos sobre el bebé lo antes posible. Creía que ese milagro compartido restauraría su vínculo. Pero lo que ella no sabía era que la mente de Marcos estaba cada vez más distante, atrapada en un secreto peligroso que pronto destrozaría sus vidas de una manera que jamás habría imaginado. Chloe Ortiz era un nombre que circulaba por los círculos de la alta sociedad neoyorquina como un susurro en el viento. La gente hablaba de ella con una mezcla de fascinación, envidia y temor. Nacida en un pequeño pueblo de Florida, Chloe se había mudado a la ciudad de los sueños con grandes aspiraciones. No provenía de una familia adinerada, pero tenía una habilidad excepcional para infiltrarse en eventos exclusivos y reuniones privadas. Algunos decían que poseía un encanto hipnótico, otros, que simplemente era astuta. Fuera cual fuera la verdad, Chloe cultivaba conexiones con cualquiera que pudiera ayudarla a escalar. Trabajó brevemente como modelo, consiguió pequeños papeles en telenovelas. Con el tiempo, se convirtió en una figura recurrente en los clubes más exclusivos. Vestía diseños de alta costura, a menudo adquiridos con la ayuda de amigos. Atraía la atención de magnates, celebridades e incluso algunos miembros de la realeza. Chloe era un camaleón, adoptando la personalidad que mejor encajara en cada situación. Solo era cuestión de tiempo antes de que fijara su mirada en una presa más grande. La gala benéfica de Marcos Castro en el Museo Metropolitano de Arte era el escenario perfecto para cazar. El imponente interior, decorado con esculturas antiguas y pinturas renacentistas enmarcadas en oro, estaba repleto de las personas más influyentes de la ciudad. El propósito oficial del evento era recaudar fondos para una nueva ala del museo. Pero, detrás de las copas de champán y los vestidos deslumbrantes, todos competían por estatus. Chloe, con un vestido esmeralda de espalda descubierta que realzaba su ardiente cabello rojo, hizo su entrada como si fuera la dueña del lugar. Escaneó la sala hasta que su mirada se posó en Marcos, una sonrisa encantadora, una postura imponente y un traje azul marino impecablemente ajustado. De inmediato, percibió la vulnerabilidad oculta bajo su aparente seguridad. Se mantuvo en los márgenes de la multitud hasta encontrar la oportunidad perfecta para acercarse a él. Su primera conversación estuvo impregnada de coqueteo. Chloe reía en los momentos precisos, rozaba sutilmente su mano contra el brazo de Marcos y lo halagaba con comentarios estratégicos. «Tu visión filantrópica es admirable», le dijo, con una sonrisa que parecía genuina. «En una ciudad tan despiadada, eres de los pocos hombres auténticos». Marcos, halagado por su atención, encontró en ella un refugio. Era diferente a las socialites de siempre, aquellas que solo lo veían como un trofeo. O al menos eso pensaba. En las semanas siguientes, Chloe se insertó hábilmente en la vida de Marcos. Aparecía en los mismos eventos benéficos, fingiendo coincidencias. Le enviaba correos electrónicos con ideas para colaborar en un desfile de caridad.
Poco a poco, Marcos comenzó a verse atrapado en largas llamadas nocturnas con ella, repletas de risas seductoras y confesiones sobre sus inquietudes personales. Chloe aprovechó la soledad de Marcos con maestría, ofreciéndole un escape de sus ansiedades matrimoniales. Marcos, a pesar de su brillantez en los negocios, subestimó lo peligrosa que podía ser la vulnerabilidad emocional. Cuanto más se dejaba llevar por los halagos de Chloe, más secretos le ocultaba a Felicity. Pronto, las cenas clandestinas reemplazaron las reuniones de trabajo. El brillo del champán y la atención inquebrantable de Chloe se volvieron adictivos, eclipsando la culpa que aún pesaba en su conciencia. Pero Chloe Ortiz no era un simple desliz pasajero. Se había afianzado en las grietas de su matrimonio. Y mientras Marcos sucumbía a la tentación, aún no se daba cuenta de que cada secreto, tarde o temprano, conduce a un ajuste de cuentas público, especialmente cuando las apuestas son tan altas. Felicity nunca se consideró una mujer celosa o paranoica. Confiaba en Marcos, sabiendo que era un hombre con principios, un empresario que valoraba la lealtad. Sin embargo, no podía ignorar los cambios sutiles en su comportamiento. Cuando Marcos comenzó a recibir una cantidad inusual de mensajes de texto a altas horas de la noche, su curiosidad despertó. Cuando desaparecía para cenas de negocios urgentes que nunca resultaban en anuncios oficiales, la inquietud en su estómago se intensificaba. Una mañana de lunes, Felicity se despertó y encontró a Marcos ya vestido, murmurando en su teléfono desde el balcón de su ático. Al verla, se giró abruptamente y colgó la llamada. La tensión en su mandíbula y su repentino silencio le dijeron todo lo que necesitaba saber. Estaba ocultando algo. Se acercó a él y le puso una mano suave en el brazo, preguntando por la naturaleza de la llamada. Marcos forzó una sonrisa tranquilizadora y afirmó que era un asunto rutinario de negocios del que aún no podía hablar. Aunque Felicity quería creerle, su intuición le decía lo contrario. Un peso inquietante se instaló en sus días. Cada mañana, preparaba el desayuno en silencio, esperando que Marcos se uniera a la mesa. A veces, él apenas tomaba un pedazo de pan tostado antes de salir deprisa. Otras, simplemente se marchaba sin explicación. Por las noches, Felicity se sentaba en la espaciosa sala de estar, leyendo o intentando finalizar sus proyectos benéficos, mientras Marcos tecleaba sin cesar en su teléfono, sentado al otro lado del sofá. Cada vez que ella intentaba mirar de reojo, él giraba el móvil fuera de su vista. Decidida a no sacar conclusiones precipitadas, Felicity buscó nuevamente el consejo de Victoria 10. Se reunieron en un acogedor café cerca de Washington Square Park, y Felicity confesó sus crecientes sospechas. Victoria la aconsejó que hablara abiertamente con Marcos, que exigiera la verdad por el bien de su matrimonio y del bebé. Felicity comprendía la sabiduría en las palabras de su amiga, pero un miedo indescriptible la paralizaba. Temía que enfrentarlo significara confirmar sus peores pesadillas, o que lo alejara para siempre. Su determinación se desmoronó aún más cuando, por accidente, encontró un recibo en una de las chaquetas de Marcos. Era un comprobante de 2 cenas lujosas en Le Bernardin, fechado en la misma noche en la que él le había dicho que estaba atrapado en una reunión de la junta directiva. Reconoció el cargo en la tarjeta Amex negra, la misma que Marcos usaba exclusivamente para sus gastos personales. Su corazón latió con fuerza mientras imaginaba a Marcos sentado bajo la tenue y romántica iluminación de Le Bernardin con otra mujer. Ella estaba embarazada, llevaba a su hijo en su vientre, y todo lo que él parecía hacer era inventar excusas para estar en otro lugar. Esa noche, Felicity esperó despierta hasta que Marcos regresó a casa. Él entró tambaleándose bien pasada la medianoche. Un perfume costoso, que no era el de Felicity, impregnaba su camisa. Ella estaba de pie en la parte superior de la gran escalera en espiral, con los ojos llenos de lágrimas. Marcos se detuvo en seco al verla, murmurando una explicación confusa sobre una cena con clientes que se había alargado. Felicity quería gritar, exigir la verdad, pero las palabras se atascaron en su garganta. En lugar de eso, se giró y se marchó en silencio, dejando que sus lágrimas brillantes hablaran por sí solas. Lo que Felicity no sabía era que la siguiente jugada en este retorcido juego ya estaba planeada. En menos de un mes, se acercaba el cumpleaños de Marcos. Y con él, se desataría la tormenta perfecta. El cumpleaños de Marcos siempre era un evento extravagante,
organizado por un pequeño ejército de planificadores de eventos, expertos en relaciones públicas y personal doméstico. Este año no sería la excepción. Su 30º cumpleaños prometía superar todas las celebraciones anteriores. En los círculos de la élite neoyorquina, los rumores giraban en torno a la lista de invitados, que supuestamente incluía a actores famosos, aliados empresariales clave y políticos influyentes. Se decía que la fiesta tendría lugar en un lujoso yate atracado en el Hudson, con una orquesta en vivo, fuegos artificiales y gastronomía gourmet. Históricamente, Felicity jugaba un papel central en la organización de estas galas. Planeaba la lista de invitados, elegía la decoración y trabajaba codo a codo con Marcos para que todo saliera perfecto. Pero esta vez, Marcos asumió un rol mucho más activo de lo habitual. Delegó la mayoría de las tareas a un llamativo coordinador de eventos llamado Saúl Montero, dejando a Felicity al margen. Ella hizo su mejor esfuerzo por contribuir, pero cada vez que intentaba confirmar detalles, Saúl se limitaba a hacer vagas referencias a las instrucciones privadas del señor Castro. Felicity se sentía excluida, como un simple espectador en lo que debería haber sido una celebración compartida. Detrás de todo, Marcos luchaba contra sus emociones. A pesar de amar a Felicity, de admirar su bondad inquebrantable y de la realidad de su futuro hijo, no podía negar la atracción cruda que sentía por Chloe. Atrapado entre la culpa y la emoción, se convenció a sí mismo de que podía manejar ambos mundos. Pero lo más inquietante era que Chloe insinuaba cada vez más su deseo de formar parte de la celebración. Le enviaba mensajes coquetos sobre un regalo especial que tenía preparado para él. Chloe entregaría su regalo especial en persona. La idea de infiltrarla entre la multitud hacía que la adrenalina y el temor se mezclaran en partes iguales. A veces, Marcos pensaba en confesarle su aventura a Felicity. La carga de la mentira lo oprimía, especialmente al verla cada vez más frágil con el paso de los días. Notaba su ánimo apagado, la aprensión en su mirada, pero no decía nada. Se preguntaba si era el miedo lo que lo mantenía en silencio. Miedo a perder a Felicity. Miedo al escándalo público. Miedo a destruir la imagen perfecta que había construido. Mientras tanto, Felicity encontraba consuelo aferrándose a la vida que crecía dentro de ella. A pesar de la angustia que la consumía, se aferraba a la idea de que el bebé podría traer un nuevo comienzo. Visito al Dr. Vicente, an obstetric del Hospital Mount Sinai. La doctora Sable confirmó que el embarazo avanzaba bien, pero le advirtió que debía mantenerse tranquila y reducir sus niveles de estrés. Felicity rió nerviosamente, sabiendo que su vida en ese momento era todo menos relajante. Sin embargo, las imágenes del ultrasonido, aquel pequeño latido en la pantalla, le dieron un destello de fortaleza. En un intento desesperado por recuperar algo de unidad, Felicity le propuso a Marcos anunciar el embarazo en su fiesta de cumpleaños. Se imaginó compartiendo la noticia con sus amigos y socios de negocios como un símbolo de celebración y esperanza. Marcos titubeó. Por un lado, no quería desviar la atención de la extravagancia de la fiesta. Por otro, estaba aterrado de cómo Chloe podría reaccionar. Y así, los hilos de tensión continuaron enredándose. Las invitaciones fueron enviadas. El yate estaba listo. Y la ciudad entera murmuraba con expectación sobre la fiesta del año. Con cada día que pasaba, Felicity sentía que algo monumental estaba a punto de suceder. Algo que podría traer alegría o devastación. Lo que no sabía era que, cuando llegara la gran noche, sus peores temores quedarían eclipsados por una traición aún más oscura. Una brisa nocturna barría el río Hudson mientras el yate de los Castro resplandecía bajo el cielo crepuscular. La embarcación, apropiadamente llamada Eternidad, era una maravilla moderna, cubiertas de teca pulida, un casco plateado impecable y un nivel superior adornado con luces centelleantes. Los invitados llegaban en limusinas, avanzando por una alfombra roja que se extendía hasta la entrada lujosamente decorada del yate. Los fotógrafos se agolpaban en los muelles, ansiosos por capturar a las figuras más influyentes de la ciudad. La reputación de Marcos como visionario multimillonario garantizaba que todos quisieran un vistazo del evento. En el interior, la decoración meticulosamente orquestada por Saúl Montero desplegaba cientos de orquídeas blancas, manteles con bordes dorados y relucientes candelabros de cristal que bañaban a los invitados en una luz suave y sofisticada.
Una orquesta en vivo interpretaba música clásica con un toque contemporáneo, estableciendo un ambiente festivo y elegante. Dondequiera que Felicity mirara, veía rostros conocidos, senadores, directores ejecutivos, íconos de la moda e incluso un actor de renombre, rumoreado como el favorito para el Oscar de ese año. Los invitados deambulaban por el lugar, sorbiendo champán añejo de copas alargadas y degustando delicados aperitivos preparados por un chef con estrella Michelin. Felicity, con un vestido azul zafiro fluido que disimulaba discretamente su pequeña barriga de embarazo, intentaba desempeñar su papel de anfitriona impecable. Ofrecía sonrisas corteses, conversaba sobre iniciativas filantrópicas y agradecía a los asistentes por su presencia. Pero detrás de su fachada serena, su corazón latía con inquietud. Marcos no estaba por ninguna parte. Lo había visto antes saludando a inversionistas extranjeros de Dubái, pero desapareció entre la multitud poco después. Finalmente, Felicity lo divisó cerca de la barandilla del yate, inmerso en una conversación animada con una mujer cuya espalda estaba vuelta hacia ella. El aliento de Felicity se atascó en su garganta al reconocer la cabellera roja vibrante de Chloe, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Instantáneamente supo que era ella. Vestía un ajustado vestido negro que resaltaba cada curva de su figura, complementado con un collar de diamantes que brillaba como una constelación. Marcos parecía tenso. Gesticulaba de una manera que indicaba que intentaba mantener la compostura. El estómago de Felicity se revolvió con una necesidad urgente de acercarse, pero justo en ese momento, un miembro de la junta directiva de la empresa de Marcos la interceptó para hablar sobre la próxima reunión de accionistas. Atrapada por las formalidades sociales, Felicity se obligó a intercambiar frases de cortesía. Pero sus ojos no podían evitar desviarse hacia Marcos y Chloe. Observó, con el corazón en un puño, como Chloe deslizaba una mano sobre el pecho de Marcos. Un gesto demasiado íntimo para ser una simple conversación. Instantes después, el director de la orquesta golpeó suavemente su batuta contra el atril y un silencio solemne cayó sobre la multitud. Saúl Montero tomó el centro del escenario con un micrófono en mano, anunciando el inicio de las festividades y elogiando a Marcos por su filantropía y visión de futuro. El foco de luz se posó sobre Marcos, quien avanzó con una sonrisa ensayada. Dio un breve discurso agradeciendo a todos por asistir. Habló sobre futuros negocios, proyectos benéficos y el papel fundamental que cada persona en la sala había jugado en su éxito. Lo que no mencionó fue al hijo que Felicity llevaba en su vientre, ni a la mujer que, silenciosa, permanecía justo detrás de él. El corazón de Felicity se hundió. Habían hablado sobre la posibilidad de anunciar el embarazo, pero Marcos parecía haber olvidado convenientemente aquel plan. Cuando concluyó el discurso, la multitud estalló en aplausos. La música volvió a sonar, la fiesta recobró su energía y los fuegos artificiales iluminaron el cielo con destellos de color reflejándose en el agua. Una oleada de emoción envolvió a todos los presentes. A todos, excepto a Felicity. Se quedó quieta, sintiéndose invisible y completamente sola, sin imaginar aún la magnitud de la traición que estaba a punto de descubrir. Rodeada de socialites resplandecientes y de risas cristalinas, Felicity sintió una inexplicable necesidad de subir a la cubierta superior, donde un salón más privado se extendía a lo largo del yate. Algo en su interior le decía que Marcos y Chloe estaban ahí, escondidos de las miradas curiosas de la fiesta. Mientras los fuegos artificiales resplandecían en el cielo, Felicity se excusó discretamente y subió la escalera curva, cada paso marcado por el retumbar de su corazón en su pecho. Arriba, una luz tenue de lámparas de mesa iluminaba las áreas de descanso, diseñadas para conversaciones más íntimas. Felicity recorrió el espacio con la mirada, ajustándose a la penumbra. Y entonces los vio. Detrás de un gran piano, en un rincón parcialmente oculto por cortinas vaporosas que se mecían con la brisa, estaban Marcos y Chloe. Reían en voz baja, con las cabezas inclinadas el uno hacia el otro, copas de champán en mano. El aliento de Felicity se atascó en su garganta cuando vio la mano de Chloe, perfectamente manicurada, apoyada sobre el hombro de Marcos mientras se inclinaba para susurrarle algo al oído. El brillo en los ojos de Marcos. Su postura relajada. La fascinación evidente en su rostro. Todo ello se sintió como una puñalada en el pecho de Felicity.
Ese era el Marcos que ella recordaba de cuando comenzaron a salir. Abierto, relajado, embelesado. Solo que ahora esa mirada no era para ella. Las lágrimas nublaron su visión. Su primer instinto fue correr, ahorrarse la humillación de enfrentarlos. Pero no pudo apartar la vista. Su pecho se contrajo cuando escuchó a Marcos reír suavemente y lo vio apartar con delicadeza un mechón de cabello de Chloe. En ese momento, el corazón de Felicity se hizo añicos. La sospecha que la había atormentado durante semanas se transformó en una verdad irrefutable. De repente, Chloe se inclinó y presionó sus labios contra los de Marcos. El beso duró solo un instante, pero para Felicity fue una eternidad. Sus emociones se mezclaron en un torbellino corrosivo de ira, desesperación y traición. Había soñado con sorprender a Marcos con la noticia de su bebé, imaginando el momento en el que se abrazarían con lágrimas de felicidad. Ahora era ella quien lloraba, sola, mientras él compartía un instante de intimidad con su amante. Felicity llevó una mano temblorosa a sus labios, sofocando los sollozos que amenazaban con romper el silencio del lugar. Retrocedió lentamente, el suave tejido de su vestido rozando el suelo en un susurro apenas audible. Se giró y bajó las escaleras con rapidez, dejando atrás la brillante ilusión de la noche. Atravesó la multitud sin ser vista, las lágrimas cayendo en silencio por su rostro. En el salón principal, chocó de frente con Sergio Lorenzo, un viejo amigo de la familia Castro que había volado desde Londres para asistir al evento. Su rostro reflejó de inmediato la preocupación al notar los ojos enrojecidos de Felicity. Ella apenas pudo susurrar: «No puedo quedarme aquí. Sergio, por favor, ayúdame». Sin dudarlo, Sergio la guió fuera del yate hasta un auto que la esperaba en el muelle. Desde la ventanilla trasera, Felicity echó un último vistazo al yate, resplandeciente de luces y risas. Ya no lo reconocía. Era el cumpleaños de Marcos, y él lo estaba celebrando con otra mujer, mientras su esposa embarazada desaparecía en la oscuridad, con las lágrimas surcando sus mejillas. Marcos, ajeno a que Felicity había presenciado su infidelidad, regresó a la cubierta inferior tras su encuentro clandestino con Chloe. La fiesta seguía en pleno apogeo. Los invitados abarrotaban el bar, la banda interpretaba un animado número de baile. Pasaron 20 minutos antes de que Marcos notara que Felicity no estaba. Una inquietud creció en su pecho mientras escaneaba la multitud de rostros elegantemente vestidos. No la encontró. Llamó a Saúl Montero y le preguntó si había visto a Felicity. Saúl se encogió de hombros y mencionó vagamente que ella había desaparecido poco después del discurso. Una ola de ansiedad recorrió a Marcos. Su mente se llenó de posibilidades. Lo había descubierto. El pánico se encendió en su interior mientras se alejaba discretamente de la fiesta y marcaba su número. No hubo respuesta. Mientras tanto, en el auto que la llevaba de regreso, Sergio intentaba tranquilizar a una destrozada Felicity. Ella insistió en regresar al ático. Necesitaba respuestas. Un cierre. O algo. Cualquier cosa que la ayudara a sobrellevar el horror de lo que acababa de presenciar. Durante el trayecto, Sergio, quien conocía a Marcos desde la infancia, intentó con cautela que ella hablara. Pero Felicity apenas podía pronunciar palabra. Las lágrimas brotaban en oleadas, intercaladas con susurros ahogados. Cuando llegaron al ático, Felicity se desplomó en el sofá, con las manos temblorosas aferradas a un cojín. Sergio se sentó a su lado, pasando un brazo protector sobre sus hombros. Sentía la necesidad de protegerla, pero también una creciente frustración hacia Marcos, por traicionar los valores que siempre les inculcaron sus familias. De vuelta en el yate, Marcos finalmente recibió un mensaje de Sergio. «Felicity está a salvo en casa. Te sugiero que vengas de inmediato». El alivio chocó con el pavor cuando Marcos leyó el mensaje. Sin dar explicaciones a los invitados, salió discretamente de la fiesta, ignorando las miradas inquisitivas de Chloe. Media hora después, entraba en el ático. Encontró a Felicity acurrucada en el sofá, su rostro bañado en lágrimas reflejando una angustia tan profunda que sintió náuseas. Sergio permanecía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados en un juicio silencioso. El aire estaba cargado de tensión, como la atmósfera justo antes de una tormenta. «Felicity», comenzó Marcos, su voz quebrándose.
Ella alzó la mirada, sus ojos ladando en dolor. No, susurró. T6 con ella. T6 besarla. En tu cumpleaños, Marcos. Cuando estoy esperando a tu hijo. La última palabra lo golpeó como un mazazo. Tú. Estás embarazada. Balbuceó, con la expresión inundada de shock y vergüenza. Felicity asintió miserablemente, nuevas lágrimas deslizándose por sus mejillas. La realidad de lo que había hecho lo golpeó como un tren a toda velocidad. Ese momento debía ser de alegría, el descubrimiento de que iban a tener un bebé. En cambio, él había sido el causante del dolor de Felicity. La culpa lo envolvió. Intentó acercarse, pero ella se tensó, levantando una mano para detenerlo. Sergio aclaró la garganta. Marcos, cruzaste un límite. Felicity necesita espacio y tú necesitas pensar en tus prioridades. Te sugiero que encuentres otro lugar donde quedarte esta noche. Dividido entre su deseo de consolar a Felicity y el respeto por su dolor evidente, Marcos asintió lentamente. Lo siento, susurró, su voz temblorosa. Felicity no respondió. Solo cerró los ojos y se dio la vuelta. Sergio lo escoltó hasta la puerta, dejándolo solo para enfrentar la fría realidad de sus actos, en lo que debería haber sido su noche más feliz. A la mañana siguiente, Felicity despertó en un ático silencioso. La luz del sol se filtraba por los ventanales del suelo al techo, iluminando los restos de una noche de desconsuelo. Sergio había dormido en la habitación de invitados para asegurarse de que no estuviera sola. Sentada en la barra de mármol de la cocina, con una taza de té caliente entre las manos, Felicity se sentía vacía, como si su alma hubiera sido exprimida durante la noche. Las imágenes de Marcos y Chloe estaban grabadas en su mente. No había lágrimas suficientes para borrarlas. Sergio se acercó en silencio. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz cargada de preocupación. Los labios de Felicity se apretaron en una línea tensa. Rota, pero necesito respuestas. Su voz era firme, aunque sus manos temblaban. Se merecía saber la verdad. Reuniendo más fuerza de la que creía tener, Felicity marcó el número de Marcos. Él contestó al primer timbre. Acordaron encontrarse en un salón privado del Hotel Pierre, lejos de los paparazzi y de los vecinos curiosos. Sergio se ofreció a acompañarla, pero Felicity insistió en que necesitaba enfrentar a Marcos sola. Cuando llegó, Marcos ya estaba sentado en un reservado apartado. Frente a él, una taza de café intacta. Su apariencia, usualmente impecable, mostraba signos de desorden: cabello revuelto, camisa arrugada, ojeras marcadas. En cuanto vio a Felicity, su rostro se torció con remordimiento. Se puso de pie, pero ella levantó una mano, indicándole que permaneciera sentado. Sin rodeos, preguntó. ¿Cuánto tiempo? Marcos vaciló, tragando con dificultad. Unos meses. La conocí en una gala benéfica. Nunca quise que llegara tan lejos. Las manos de Felicity temblaron sobre la mesa. ¿Y me lo ocultaste mientras esperaba a nuestro hijo? Su voz se quebró con incredulidad. Él asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. No tenía idea de que estabas embarazada. Y sí, fui un irresponsable, egoísta. Estaba tan estresado y Chloe. Ella parecía entenderme de una manera que... Su voz se desvaneció, avergonzado de la patética justificación que estaba ofreciendo. Las emociones se arremolinaban en Felicity. Rabia, dolor, traición. Luchó por mantener la compostura. ¿La amas?, susurró. Marcos respiró con dificultad. No, Felicity. Nunca fue amor. Fue un error. Un error terrible y estúpido. Su mirada se suavizó con desesperación. Te amo a ti. Eres mi esposa, la única mujer que realmente he querido. El peso de su confesión cayó sobre ellos como una manta sofocante. Felicity recordó su boda. Las promesas que se hicieron. La devoción sincera en los ojos de Marcos mientras pronunciaba sus votos. Ahora, cada momento estaba en duda. En ese instante, su teléfono vibró con un mensaje de Victoria 10. Lamento sumarte más estrés, pero un columnista de chismes llamado Alan Gallardo está preguntando sobre el drama de anoche en el yate. Los paparazzi tienen fotos tuyas saliendo en lágrimas. Llámame. El estómago de Felicity se hundió. La traición que estaba intentando asimilar en privado estaba a punto de volverse pública.
Marcos extendió una mano para tocarla. Ella se apartó. No puedo hacer esto ahora. Su voz temblaba con dolor. Los tabloides ya están sobre esto. Tengo que pensar en qué hacer, sobre nosotros, sobre el bebé, sobre este desastre. Se puso de pie, con un torbellino de emociones en su interior. Marcos la observó alejarse, incapaz de detenerla. Mientras ella desaparecía entre los pasillos del hotel, él se quedó en el reservado, sintiendo el peso aplastante de las consecuencias que había desatado. La noticia del escándalo no tardó en explotar. Los medios se llenaron de rumores sobre la supuesta infidelidad de Marcos Castro. Blogs, tabloides y programas de farándula no hablaban de otra cosa. Las fotos de Felicity abandonando el yate entre lágrimas inundaron las redes sociales. Y ahora, el mundo entero esperaba su reacción. ¿Lo dejaría para siempre? ¿Existía un acuerdo prenupcial? Corría peligro el bebé no nacido. A medida que el escándalo se expandía, la imagen pública meticulosamente construida de Marcos comenzó a fracturarse. Los inversores se inquietaron, temiendo que la crisis personal pudiera desestabilizar Castro Enterprises. Los columnistas de espectáculos se lanzaron sobre cada fragmento de información, examinando la fortuna de Marcos, sus acuerdos corporativos y sus iniciativas filantrópicas. Pero lo peor era Chloe Ortiz. Parecía ansiosa por la atención mediática, alimentando los rumores con publicaciones en redes sociales llenas de insinuaciones. Frases crípticas como un romance para la historia y un hombre que merece verdadera pasión encendieron la especulación. Felicity, buscando distancia del ático que resonaba con recuerdos de traición, se refugió en la casa de Sergio Lorenzo en el Upper East Side. Nunca en su vida había anhelado tanto privacidad. Su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de amigos bien intencionados. Mensajes de reporteros astutos, desesperados por una exclusiva. Victoria Díez la visitaba con frecuencia, ofreciéndole apoyo y ayudándola con sus citas prenatales. Si no fuera por la vida que crecía dentro de ella, Felicity habría sucumbido por completo a la desesperación. En cambio, encontró fuerza en la certeza de que su bebé la necesitaba. Marcos, desesperado por salvar su matrimonio, la bombardeó con mensajes y llamadas. Disculpas, súplicas, promesas. Le ofreció asistir a terapia de pareja, cortar definitivamente con Chloe, declarar públicamente su devoción por Felicity. Pero cuanto más insistía, más ella se alejaba. Seguía atormentada por la imagen de él y Chloe en el yate. La intimidad casual entre ellos hablaba de algo más profundo que un simple desliz. Mientras tanto, Castro Enterprises se enfrentaba a su propia tormenta. Varios accionistas importantes consideraban retirar sus inversiones, preocupados por la mancha que el escándalo podía dejar en la reputación de la empresa. Magnates rivales acechaban como buitres, esperando comprar acciones si el precio caía. Marcos convocó reuniones frenéticas con la junta directiva, asegurándoles que su vida personal no afectaría a los negocios. Aunque su carisma apaciguó a algunos, la sensación de crisis persistía. Finalmente, Marcos le pidió a Sergio Lorenzo que organizara una reunión privada. Cansado del interminable juego del gato y el ratón, Sergio aceptó, pensando que quizás ayudaría a Felicity a obtener claridad sobre las intenciones de Marcos. Se encontraron en una biblioteca alquilada por Sergio para garantizar privacidad. Marcos llegó con el cansancio marcado en cada rasgo, su arrogancia habitual reemplazada por humildad. Sergio, necesito tu ayuda. Su voz sonaba apagada, sin la seguridad de siempre. No puedo perder a Felicity. Ella lo es todo para mí. Y el bebé. Necesito ser un mejor hombre. Sergio lo observó con escepticismo. Te conozco desde que éramos niños, Marcos. Sé que no eres un monstruo, pero cometiste un error imperdonable. Marcos bajo la mirada. Lo sé. Si de verdad quieres arreglar esto, no bastará con disculpas. La voz de Sergio era firme. Tienes que cortar todo contacto con Chloe. Tienes que demostrar tu lealtad día a día. Y, sobre todo, tienes que darle a Felicity el espacio que necesita. Marcos asintió, las lágrimas empañando su visión. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Pero las palabras ya no bastaban. Felicity, atrapada en su propio duelo, necesitaba más que promesas. Necesitaba pruebas tangibles de que Marcos cambiaría. Por el futuro de su familia.
El aire en Manhattan se sentía tenso y eléctrico en los días previos a la exclusiva entrevista de Chloe Ortiz. Los rumores corrían entre la alta sociedad. Los tabloides lanzaban titulares provocativos. Chloe Ortiz lo cuenta todo. Las redes sociales ardían con especulaciones sobre qué secretos revelaría la supuesta amante de Marcos Castro. Desde su refugio en la casa de Sergio Lorenzo, Felicity observaba con un creciente temor cómo su dolor privado se convertía en un espectáculo público. Marcos también estaba inquieto. Aunque intentaba concentrarse en asuntos urgentes de la empresa, particularmente las amenazas de su rival, Nico Pastor, su mente estaba atrapada en el temor de lo que Chloe pudiera revelar. Temía que contara detalles íntimos imposibles de borrar con cualquier estrategia de control de daños. Pero lo que más le preocupaba era Felicity. Su salud y bienestar emocional pendían de un hilo, y el estrés del escándalo no hacía más que agravarlo. En un cálido jueves por la noche, la esperada entrevista finalmente salió al aire en uno de los programas de entretenimiento más vistos del país. Bajo circunstancias normales, Felicity habría evitado verla. Pero su necesidad de saber, por doloroso que fuera, superó su deseo de permanecer en la ignorancia. Tenía que escuchar de primera mano lo que Chloe planeaba decir. Sergio Lorenzo y Victoria Díez se unieron a ella en la sala de estar, sentados alrededor de la enorme pantalla plana. Felicity abrazó un cojín con fuerza contra su pecho, sus nudillos blancos de tensión. El presentador del programa comenzó con una introducción dramática, recapitulando el torbellino de controversia que rodeaba la fiesta de cumpleaños de Marcos en el yate. Luego, con un gesto teatral, miró directamente a la cámara. «Señoras y señores», dijo con un tono cargado de insinuación, «en exclusiva para ustedes. Chloe Ortiz rompe el silencio». Felicity contuvo la respiración. Y entonces, la imagen de Chloe apareció en la pantalla. Su cabello rojo brillante, su expresión misteriosa, y una media sonrisa que prometía dinamitarlo todo. Tras una breve pausa comercial, Chloe Ortiz apareció en el set del estudio. Llevaba un llamativo vestido rojo que caía con elegancia sobre su figura. Su cabello cobrizo brillaba bajo las luces, cuidadosamente estilizado para proyectar tanto glamour como inocencia. Con una sonrisa segura de sí misma, se deslizó en un sillón blanco frente al presentador, cruzando las piernas con una gracia ensayada. Al principio, Chloe habló de sus orígenes humildes. Creció en un pequeño pueblo. Se mudó a Nueva York persiguiendo sus sueños. Probó suerte en el modelaje. Hizo lo que fuera necesario para abrirse paso en un mundo de riqueza y poder. Se presentó como la víctima de las circunstancias, una luchadora que accidentalmente había tropezado con las élites. Felicity sintió como se le anudaba el estómago. Reconocía la actuación calculada. El entrevistador cambió de rumbo y llevó la conversación a Marcos. El público se inclinó hacia adelante, anticipando detalles escandalosos. Chloe también se inclinó, su voz adoptando un tono dulce, casi arrepentido. «Nunca quise hacerle daño a nadie», susurró. «Pero a veces, cuando dos almas se conectan, es imposible resistirse». Felicity apretó los dientes. Cada palabra de Chloe era como un cuchillo en su ya herido corazón. Vio la sombra de indignación cruzar el rostro de Sergio. Sintió la mano de Victoria sobre su hombro, en un intento de confortarla. «¿Está sugiriendo que Marcos Castro no era feliz en su matrimonio?», preguntó el entrevistador. Chloe pausó, saboreando el momento. «Desde mi perspectiva, sí». Su tono era suave, como si confesara una verdad desgarradora. Él quería más. No solo alguien que compartiera su vida lujosa, sino sus pasiones, su soledad. «Yo estuve ahí para él». Luego suspiró, fingiendo empatía. «Felicity es una mujer maravillosa, de verdad lo creo. Pero Marcos necesitaba algo más». Una oleada de ira recorrió a Felicity. La audacia de Chloe, retratándose como la salvadora de Marcos, hizo que la sangre le hirviera. Una lágrima resbaló por su mejilla. Respiró hondo, obligándose a mantener la compostura. Por el bien del bebé. La entrevista alcanzó su pico de tensión cuando Chloe metió la mano bajo su asiento y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. «Se ha hablado mucho de que yo solo fui un desliz», murmuró, dirigiendo una mirada calculada a la cámara. «Pero esta llave prueba lo contrario».
Deslizó entre sus delicadas manos una reluciente llave plateada, levantándola para que las cámaras la captaran con claridad. Es la llave del condominio de Marcos en Tribeca. El refugio que compartimos. Un murmullo recorrió la audiencia. Me dijo que era para nosotros, para empezar de nuevo. Lejos del caos mediático. Lejos de todo lo demás en su vida. El entrevistador abrió los ojos con sorpresa. Era una reacción auténtica o parte del guión para aumentar el drama. En todo el país, millones de espectadores contenían la respiración. En la casa de Sergio Lorenzo, Felicity sintió que el mundo se le desmoronaba. Era un golpe letal. El affair no era solo besos robados o encuentros furtivos. Chloe estaba sugiriendo un futuro. Un mundo más allá de la infidelidad ocasional. Felicity se aferró al cojín, lágrimas brotando sin control. Sintió a Victoria tensarse a su lado. Incluso el siempre sereno Sergio soltó una maldición en voz baja. Felicity quiso lanzar el teléfono contra la pared, pero se contuvo. Parte de ella necesitaba escuchar a Marcos confirmar o desmentir la historia de Chloe. Si había algo de verdad en lo de Tribeca. Si Marcos realmente había planeado una nueva vida con su amante. No estaba segura de poder soportarlo. Otra parte temía enredarse aún más en una red de mentiras a medias. La entrevista terminó con una explosión mediática. El presentador, con el aliento entrecortado, alentó el debate en redes. En minutos, las tendencias explotaron en Twitter. Almohadilla Chloe lo cuenta todo. Hashtag Marcos y Chloe. Hashtag Escándalo Billionaire. En menos de una hora, los principales medios de comunicación replicaron la historia. Los paparazzi rodearon el condominio en Tribeca, ansiosos por fotografiar a quien entrara o saliera. Felicity, temblando, levantó la mirada hacia Sergio. Necesito respuestas. Su voz era un susurro tembloroso. Sergio tomó el control remoto y apagó el televisor. Las tendrás, dijo suavemente. Pero debemos ser estratégicos. Si Marcos realmente quiere salvar su matrimonio y su reputación, tendrá que enfrentarte. Lejos del caos mediático. Victoria asintió con firmeza. No podemos permitir que la actuación de Chloe afecte más a Felicity. O al bebé. Un segundo después, el teléfono de Felicity sonó. Marcos. Ella titubeó. Luego, respondió. ¿Qué quieres? La voz de Marcos sonó urgente, desesperada. Te lo juro, la llave es robada. Ese condominio es para uso corporativo. Puedes verificar los registros. Nunca la invité ahí. Ella lo descubrió de alguna manera. Por favor, Felicity. Necesito verte. Necesitamos hablar cara a cara. Felicity cerró los ojos, debatiéndose entre la ira y una diminuta chispa de esperanza. Finalmente, aceptó un breve encuentro. Sergio insistió en que fuera en un lugar neutral. Lejos de ojos indiscretos. El gerente del Waldorf Astoria ofreció un salón privado. El corazón de Felicity latía dolorosamente en su pecho. Salió de la casa de Sergio, acompañada por él, para asegurarse de que Felicity logró entrar rápidamente en el Hotel Waldorf Astoria sin que los paparazzi la detectaran. Al llegar al salón privado, encontró a Marcos desplomado en un sillón de terciopelo. En cuanto la vio, se puso de pie de un salto, sus ojos cargados de remordimiento. Su apariencia estaba desaliñada, como un hombre que no había dormido ni se había afeitado en días. Por un breve instante, algo dentro de Felicity tiró de su compasión, hasta que recordó el dolor de la traición. Lo siento tanto, comenzó Marcos, su voz quebrándose. No puedo creer que ella haya hecho esto. Convirtió todo en un circo mediático. Se pasó una mano por el rostro, con desesperación. El condominio en Tribeca. Sí, pertenece a Castro Enterprises, pero es un lugar que usamos para ejecutivos visitantes. Su voz bajó, cargada de frustración. Chloe debió robar una llave de mi oficina. Debió planear este espectáculo desde el principio. La rabia de Felicity ardió de nuevo. ¿Tienes idea de lo humillante que fue ver a otra mujer mostrar una llave como si representara tus planes para una nueva vida? Sus ojos se llenaron de lágrimas de furia. Te creí cuando dijiste que esta aventura no significaba nada. Pero esa llave dice lo contrario. Marcos intentó acercarse, queriendo tomar sus manos, pero ella se apartó. Eso es exactamente lo que ella quiere que pienses. Su voz bajó a un murmullo.
Quiere destruirnos a los dos y arruinar mi reputación. Hizo una pausa antes de añadir, con la voz quebrada. Pero sé que yo soy el responsable de que esto llegara hasta aquí. Apretó los puños. Yo le di el arma para atacarnos. Si nunca la hubiera dejado entrar en mi vida. Felicity susurró, su voz temblorosa. ¿Por qué lo hiciste? Sus ojos brillaban con lágrimas. ¿Por qué no fui suficiente? El dolor en el rostro de Marcos era evidente. Eres más que suficiente, Felicity. Una lágrima rodó por su mejilla. Eres todo lo que siempre he querido. Traigo saliva. Mi estupidez, mi egoísmo. No hay excusa. Tomó aire con dificultad. Estaba en un lugar oscuro, abrumado por la presión del negocio, y me dejé seducir por alguien que supo aprovechar mi vulnerabilidad. Su mirada era de pura culpa. Asumo toda la responsabilidad. Felicity recordó la sonrisa triunfante de Chloe en la entrevista. Sus insinuaciones. Su forma de decir que Marcos necesitaba algo más. ¿Cómo sé que no es otra mentira? Preguntó Felicity con voz frágil. ¿Cómo sé que no intentas salvar tu imagen solo porque te atraparon? Marcos sacó su teléfono, con las manos temblorosas, y buscó documentos. Aquí están los registros de la propiedad. Su voz estaba tensa. Correos de mi equipo de administración corporativa. Le tendió el móvil. Revisa por ti misma. Felicity pasó la mirada sobre los documentos. Los papeles mostraban que Castro Enterprises era el único dueño del condominio. Los registros de ocupación no mostraban ninguna estadía de Marcos o Chloe. Sintió un extraño alivio mezclado con angustia. Si Chloe había mentido sobre el condominio, entonces tal vez todo lo demás también era una farsa. Pero la traición aún era real. Marcos eligió ser infiel, independientemente de las manipulaciones de Chloe. Felicity le devolvió el teléfono, exhalando lentamente. Te creo cuando dices que Chloe te tendió una trampa. Sus ojos eran fríos, sin rastro de la calidez de antes. Pero la verdad sigue siendo que tú permitiste que ella entrara en tu vida. Su voz se quebró. En tu corazón. Dio un paso atrás. Eso es tu culpa, Marcos. Él asintió lentamente, con lágrimas resbalando por su rostro. Lo sé. Su voz era apenas un susurro. Voy a pasar el resto de mi vida enmendando esto, si me dejas. Marcos cerró los ojos un momento. No soporto la idea de perderte, ni a nuestro hijo. Déjame demostrarte que podemos reconstruir esto. Por un instante, Felicity sintió como sus defensas flaqueaban. Miró a Sergio, quien se mantenía en silencio junto a la puerta. Sus ojos se encontraron. Él asintió ligeramente, recordándole que tenía el control. Felicity volvió la vista a Marcos. Mi humelast. Su voz era un hilo de dolor. Pero estamos atados por la vida de este bebé. Respiró hondo, tratando de calmarse. Este niño merece estabilidad, honestidad y amor. Sus manos temblaban. Estoy dispuesta a escucharte. Los ojos de Marcos brillaron con un atisbo de esperanza. Es todo lo que pido. Felicity inhaló temblorosamente. Sabía que afuera los paparazzi esperaban ansiosos. Los tabloides ya estaban escribiendo nuevos titulares. Pero en ese instante, nada de eso importaba. Solo había dos caminos ante ella. Intentar salvar su matrimonio. O alejarse para siempre. Y aún no estaba segura de cuál elegiría. Justo cuando Felicity y Marcos alcanzaban una tregua inestable, Victoria Díez irrumpió en la sala, sin aliento. Felicity, tienes que venir conmigo. Ahora. Su rostro estaba pálido. Por un instante, Felicity temió que algo anduviera mal con su embarazo. Pero Victoria negó con la cabeza y extendió un sobre. Mira esto. Las manos de Felicity temblaron al tomar las fotos. Las imágenes no mostraban a Chloe con Marcos. Sino con Nico Pastor, uno de los rivales más despiadados de Marcos. Un tiburón financiero conocido por intentar socavar Castro Enterprises en múltiples ocasiones. En las fotos, Chloe y Pastor cenaban juntos, revisaban documentos. Y luego, estrechaban la mano. Las fechas de las imágenes eran de semanas antes de la entrevista. Los ojos de Marcos se abrieron de par en par. Ella estaba trabajando con Pastor todo este tiempo. Su voz era un murmullo horrorizado. Par Sabatar. El rompecabezas comenzaba a encajar. Y lo peor estaba a punto de revelarse.
Chloe tenía que provocar suficiente escándalo para desestabilizar la vida personal y profesional de Marcos. Quizás Pastor tenía algo que ganar si las acciones de Castro Enterprises se desplomaban, o si Marcos se veía obligado a renunciar a la presidencia de su propia compañía. Felicity pasó las páginas de las fotos, sus emociones revolviéndose. La ira creció dentro de ella, no solo contra Chloe, sino contra Marcos, por haber sido tan ingenuo. Pero, al mismo tiempo, sintió un extraño alivio. La infidelidad era real, sí, pero ahora parecía claro que las motivaciones de Chloe habían sido aún más manipuladoras de lo que Felicity había imaginado. Aún así, la traición de Marcos seguía doliendo. ¿Podría alguna vez perdonarlo por completo? El silencio tenso fue interrumpido por Victoria, quien dijo: «Acabamos de descubrir esto». Se aclaró la garganta antes de continuar. «Mi contacto en la prensa me dijo que Pastor está planeando un ataque hostil. Marcos, tu junta necesita saber esto de inmediato». Marcos asintió, su expresión endureciéndose con determinación. Se volvió hacia Felicity. «Sé que no merezco tu ayuda, pero por favor, luchemos juntos». Sus ojos la buscaron con desesperación. «Chloe me manipuló. Sí, pero yo soy responsable de mi debilidad». Inspiró profundamente. «Quiero mantener a nuestra familia unida. Haré lo que sea necesario». Felicity titubeó. Recordó las noches solitarias, las lágrimas que derramó por su traición. Pero luego pensó en la ecografía, en el latido diminuto y vibrante de su bebé. Pronto, su hijo heredaría un legado. Para bien o para mal. ¿Podría Felicity encontrar en su corazón el deseo de intentarlo de nuevo? Si no por Marcos, al menos por darle a su hijo una vida estable con ambos padres. Tomando aire temblorosamente, Felicity se obligó a mirarlo a los ojos. Su voz fue un susurro quebradizo. «No te prometo perdonarte de inmediato». Marcos contuvo el aliento. «Pero me quedaré a tu lado para proteger nuestro futuro». Se enderezó con firmeza. «Tendrás que ganarte mi confianza paso a paso». Su mirada se endureció. «No más secretos». Una oleada de alivio cruzó el rostro de Marcos. «Lo juro, Felicity». Su voz tembló de emoción. «No más secretos». En los días que siguieron, Marcos y Felicity presentaron las pruebas ante la junta directiva de Castro Enterprises. El complot de Pastor fue expuesto, deteniendo su intento de toma hostil. Chloe, desenmascarada, huyó del ojo público, dejando tras de sí una tormenta de escándalos que probablemente la perseguirían por años. Mientras tanto, en la privacidad del ático, Marcos y Felicity comenzaron a reconstruir su frágil vínculo. Las lujosas galas y compras extravagantes fueron reemplazadas por largas conversaciones, confesiones entre lágrimas y sesiones de terapia. Felicity volvió a casa, aunque con precaución. Se concentró en su salud y en el bebé. Marcos, por su parte, rompió todos los lazos con Chloe, incluyendo una orden de restricción en caso de que intentara sabotearlo nuevamente. Solo el tiempo diría si el amor y la determinación podrían sanar realmente las heridas de la traición. Pero por primera vez, desde aquella noche fatídica en el yate, Felicity sintió un destello de esperanza. El camino sería difícil, pero al menos lo recorrerían juntos. Un día, una promesa, una disculpa sincera a la vez. Gracias por acompañarme en este viaje tumultuoso de amor, traición y redención. La historia de Marcos, Felicity y Chloe nos recuerda que, incluso en las vidas más glamurosas, los secretos y las mentiras pueden hacerlas tambalear. Y que, al final, las decisiones que tomamos después de la tormenta son las que realmente definen quiénes somos. ¿Podrá la frágil esperanza de Marcos y Felicity convertirse en un amor más fuerte? ¿Puede la confianza ser completamente restaurada una vez que se rompe? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y el poder del perdón. Si esta historia llena de drama te ha cautivado, no olvides darle like, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte a este canal. Cada like, comentario y suscripción nos ayuda a seguir creando historias que exploran las complejidades del corazón humano. Nos vemos en la próxima historia. ¿Era una reacción auténtica o parte del guión para aumentar el drama? En todo el país, millones de espectadores contenían la respiración. En la casa de Sergio Lorenzo, Felicity sintió que el mundo se le desmoronaba. Era un golpe letal.
El affair no era solo besos robados o encuentros furtivos. Chloe estaba sugiriendo un futuro. Un mundo más allá de la infidelidad ocasional. Felicity se aferró al cojín, lágrimas brotando sin control. Sintió a Victoria tensarse a su lado. Incluso el siempre sereno Sergio soltó una maldición en voz baja. Felicity quiso lanzar el teléfono contra la pared, pero se contuvo. Parte de ella necesitaba escuchar a Marcos confirmar o desmentir la historia de Chloe. Si había algo de verdad en lo de Tribeca. Si Marcos realmente había planeado una nueva vida con su amante. No estaba segura de poder soportarlo. Otra parte temía enredarse aún más en una red de mentiras a medias. La entrevista terminó con una explosión mediática. El presentador, con el aliento entrecortado, alentó el debate en redes. En minutos, las tendencias explotaron en Twitter. Almohadilla Chloe lo cuenta todo. Hashtag Marcos y Chloe. Hashtag Escándalo Billionaire. En menos de una hora, los principales medios de comunicación replicaron la historia. Los paparazzi rodearon el condominio en Tribeca, ansiosos por fotografiar a quien entrara o saliera. Felicity, temblando, levantó la mirada hacia Sergio. Necesito respuestas. Su voz era un susurro tembloroso. Sergio tomó el control remoto y apagó el televisor. Las tendrás, dijo suavemente. Pero debemos ser estratégicos. Si Marcos realmente quiere salvar su matrimonio y su reputación, tendrá que enfrentarte. Lejos del caos mediático. Victoria asintió con firmeza. No podemos permitir que la actuación de Chloe afecte más a Felicity. O al bebé. Un segundo después, el teléfono de Felicity sonó. Marcos. Ella titubeó. Luego, respondió. ¿Qué quieres? La voz de Marcos sonó urgente, desesperada. Te lo juro, la llave es robada. Ese condominio es para uso corporativo. Puedes verificar los registros. Nunca la invité ahí. Ella lo descubrió de alguna manera. Por favor, Felicity. Necesito verte. Necesitamos hablar cara a cara. Felicity cerró los ojos, debatiéndose entre la ira y una diminuta chispa de esperanza. Finalmente, aceptó un breve encuentro. Sergio insistió en que fuera en un lugar neutral. Lejos de ojos indiscretos. El gerente del Waldorf Astoria ofreció un salón privado. El corazón de Felicity latía dolorosamente en su pecho. Salió de la casa de Sergio, acompañada por él, para asegurarse de que Felicity logró entrar rápidamente en el Hotel Waldorf Astoria sin que los paparazzi la detectaran. Al llegar al salón privado, encontró a Marcos desplomado en un sillón de terciopelo. En cuanto la vio, se puso de pie de un salto, sus ojos cargados de remordimiento. Su apariencia estaba desaliñada, como un hombre que no había dormido ni se había afeitado en días. Por un breve instante, algo dentro de Felicity tiró de su compasión, hasta que recordó el dolor de la traición. Lo siento tanto, comenzó Marcos, su voz quebrándose. No puedo creer que ella haya hecho esto. Convirtió todo en un circo mediático. Se pasó una mano por el rostro, con desesperación. El condominio en Tribeca. Sí, pertenece a Castro Enterprises, pero es un lugar que usamos para ejecutivos visitantes. Su voz bajó, cargada de frustración. Chloe debió robar una llave de mi oficina. Debió planear este espectáculo desde el principio. La rabia de Felicity ardió de nuevo. ¿Tienes idea de lo humillante que fue ver a otra mujer mostrar una llave como si representara tus planes para una nueva vida? Sus ojos se llenaron de lágrimas de furia. Te creí cuando dijiste que esta aventura no significaba nada. Pero esa llave dice lo contrario. Marcos intentó acercarse, queriendo tomar sus manos, pero ella se apartó. Eso es exactamente lo que ella quiere que pienses. Su voz bajó a un murmullo. Quiere destruirnos a los dos y arruinar mi reputación. Hizo una pausa antes de añadir, con la voz quebrada. Pero sé que yo soy el responsable de que esto llegara hasta aquí. Apretó los puños. Yo le di el arma para atacarnos. Si nunca la hubiera dejado entrar en mi vida. Felicity susurró, su voz temblorosa. ¿Por qué lo hiciste? Sus ojos brillaban con lágrimas. ¿Por qué no fui suficiente? El dolor en el rostro de Marcos era evidente. Eres más que suficiente, Felicity. Una lágrima rodó por su mejilla. Eres todo lo que siempre he querido. Traigo saliva. Mi estupidez, mi egoísmo.
No hay excusa. Tomó aire con dificultad. Estaba en un lugar oscuro, abrumado por la presión del negocio, y me dejé seducir por alguien que supo aprovechar mi vulnerabilidad. Su mirada era de pura culpa. Asumo toda la responsabilidad. Felicity recordó la sonrisa triunfante de Chloe en la entrevista. Sus insinuaciones. Su forma de decir que Marcos necesitaba algo más. ¿Cómo sé que no es otra mentira?, preguntó Felicity con voz frágil. ¿Cómo sé que no intentas salvar tu imagen solo porque te atraparon? Marcos sacó su teléfono, con las manos temblorosas, y buscó documentos. Aquí están los registros de la propiedad. Su voz estaba tensa. Correos de mi equipo de administración corporativa. Le tendió el móvil. Revisa por ti misma. Felicity pasó la mirada sobre los documentos. Los papeles mostraban que Castro Enterprises era el único dueño del condominio. Los registros de ocupación no mostraban ninguna estadía de Marcos o Chloe. Sintió un extraño alivio mezclado con angustia. Si Chloe había mentido sobre el condominio, entonces tal vez todo lo demás también era una farsa. Pero la traición aún era real. Marcos eligió ser infiel, independientemente de las manipulaciones de Chloe. Felicity le devolvió el teléfono, exhalando lentamente. Te creo cuando dices que Chloe te tendió una trampa. Sus ojos eran fríos, sin rastro de la calidez de antes. Pero la verdad sigue siendo que tú permitiste que ella entrara en tu vida. Su voz se quebró. En tu corazón. Dio un paso atrás. Eso es tu culpa, Marcos. Él asintió lentamente, con lágrimas resbalando por su rostro. Lo sé. Su voz era apenas un susurro. Voy a pasar el resto de mi vida enmendando esto, si me dejas. Marcos cerró los ojos un momento. No soporto la idea de perderte, ni a nuestro hijo. Déjame demostrarte que podemos reconstruir esto. Por un instante, Felicity sintió como sus defensas flaqueaban. Miró a Sergio, quien se mantenía en silencio junto a la puerta. Sus ojos se encontraron. Él asintió ligeramente, recordándole que tenía el control. Felicity volvió la vista a Marcos. Mi Humalast. Su voz era un hilo de dolor. Pero estamos atados por la vida de este bebé. Respiró hondo, tratando de calmarse. Este niño merece estabilidad, honestidad y amor. Sus manos temblaban. Estoy dispuesta a escucharte. Los ojos de Marcos brillaron con un atisbo de esperanza. Es todo lo que pido. Felicity inhaló temblorosamente. Sabía que afuera los paparazzi esperaban ansiosos. Los tabloides ya estaban escribiendo nuevos titulares. Pero en ese instante, nada de eso importaba. Solo había dos caminos ante ella. Intentar salvar su matrimonio. O alejarse para siempre. Y aún no estaba segura de cuál elegiría. Justo cuando Felicity y Marcos alcanzaban una tregua inestable, Victoria Díez irrumpió en la sala, sin aliento. Felicity, tienes que venir conmigo. Ahora. Su rostro estaba pálido. Por un instante, Felicity temió que algo anduviera mal con su embarazo. Pero Victoria negó con la cabeza y extendió un sobre.